Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de análisis de gráficas de posición en función del tiempo. En el eje de las verticales o eje Y vamos a representar la posición del cuerpo. En este caso podemos observar que está en kilómetros. En el eje de las X vamos a representar el tiempo, que en este caso lo encontramos en segundos. En el primer intervalo de tiempo, que va de 0 a 2 segundos, podemos observar que la partícula partió de 20 kilómetros y llegó a 60 kilómetros. En este momento podemos hablar de una gráfica de un movimiento rectilíneo creciente. Y como es una línea recta, definimos que es un movimiento rectilíneo. En el segundo intervalo de tiempo, que va de 2 a 3 segundos, observamos que la partícula se quedó en la posición de 60 kilómetros. Esto significa que la partícula se encuentra en reposo. En el tercer intervalo de 3 a 4 segundos, observamos que la partícula tuvo un movimiento rectilíneo decreciente, que pasó de 60 kilómetros a 40 kilómetros. En el cuarto intervalo, que va de 4 a 5 segundos, observamos que la partícula se mantuvo en 40 kilómetros, o sea que tuvo un movimiento en reposo. En el quinto intervalo, que va de 5 a 6 segundos, observamos que la partícula tuvo un movimiento decreciente de 40 a menos 40 kilómetros. Y en el último intervalo de 6 a 7 segundos, observamos que la partícula estuvo en un menos 40 kilómetros en un movimiento en reposo. Con estos datos podemos calcular la rapidez en cada uno de los intervalos, teniendo en cuenta que tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. Vamos a calcularlos en cada uno de ellos. En el primer intervalo de tiempo, que fue de 0 a 2 segundos, calculamos la pendiente, que en este caso va a ser la rapidez, teniendo en cuenta la ecuación que hablamos en la guía anterior. Tenemos en cuenta entonces la posición final menos la posición inicial y el tiempo final menos el tiempo inicial. Aplicamos a esa ecuación y obtenemos que en el primer intervalo la partícula tuvo una rapidez de 20 kilómetros sobre segundos. En el segundo intervalo, la partícula tiene una rapidez de 0 kilómetros, lo cual nos ratifica que esa partícula en ese momento estuvo en reposo. En el tercer intervalo de 3 a 4 segundos, aplicamos la misma ecuación y nos damos cuenta que la rapidez en ese momento de la partícula fue de 20 kilómetros. Así sucesivamente vamos aplicando las fórmulas y vamos obteniendo la rapidez en cada uno de esos intervalos. Bien, la distancia en los intervalos. Para calcular la distancia de los intervalos hacemos la resta de posición final menos posición inicial y observamos lo que sucede en cada uno de los casos. Para hallar el desplazamiento, decimos que el desplazamiento en cada uno de los intervalos va a ser igual a la distancia que recorrió la partícula en dicho intervalo de tiempo. Ahora, recuerda que el desplazamiento es una magnitud vectorial, por eso es negativa en los casos donde la gráfica es decreciente y es positiva en los casos donde la gráfica es creciente. El tiempo en movimiento. Cuando hablamos del tiempo en movimiento, podemos decir entonces que hubo movimiento de 0 a 2, de 3 a 4 y de 5 a 6 para un total de 4 segundos en movimiento. Tiempo total empleado. Y si vamos a tomar en cuenta todo lo que él hizo en todo su recorrido, cuando fue de regreso se mantuvo para un total de 7 segundos.